Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. En el 2013, Disney intentó registrar la frase Día de los Muertos, cuando empezaron a planear la película Coco. Obviamente no pudieron registrar la frase. El término cuarentena viene del dialecto italiano de Venecia y las palabras 40 giorni, que significa 40 días. Esto se popularizó cuando se descubría que los barcos venían cargados de ratas con la plaga y los hacían esperar 40 días en el agua antes de tocar tierra. Los romanos antiguos pensaban que los pantalones eran algo afeminados. Preferían usar sus túnicas que consideraban lo más masculino. De hecho, asociaban los pantalones con pueblos bárbaros del norte, como los galos o germanos. Con el tiempo, por razones prácticas y militares en climas fríos, también terminaron adoptándolos. Una vez invitaron a Stephen Hawking al Vaticano, en donde tuvo una audiencia con el Papa. Como el Papa Juan Pablo no le entendía bien, se arrodilló junto a la silla de ruedas, a lo que el físico exclamó: «¿De verdad que han cambiado las cosas desde Galileo?». Cada minuto podemos llegar a pensar de 300 a 1000 palabras, hablando con nosotros mismos dentro de nuestra mente. Este fenómeno se conoce como diálogo interno, y varía según la persona y la situación. Aunque no siempre adopta forma de palabras claras, el cerebro puede procesar información con gran rapidez mientras reflexionamos o planeamos. Los coyotes usan sus aullidos para hacer una especie de censo para saber cuántos son. Si los aullidos no son contestados automáticamente, sus ganas de reproducirse aumentan para volver a poblar las manadas. Ha de haber sido un problema cuando se encontraron a Cara Delevingne aullando en el bosque. La mamá de Eminem lo demandó por $11 millones por las letras en las que habla mal de ella. Al final, solamente ganó $25,000 y la mayoría de ese dinero fue para su abogado. Los cachorros estornudan a otros para que sepan que solamente están jugando, que no se están peleando en serio. Este comportamiento funciona como una señal social que reduce tensiones y evita malentendidos durante el juego brusco. Incluso algunos perros adultos usan estornudos cortos y repetidos para indicar que todo forma parte de la diversión y no de una agresión real. El actor Ben Affleck tiene prohibido jugar blackjack en el casino Hard Rock de Las Vegas porque un día lo cacharon haciendo la clásica trampa de contar las cartas. Un hombre llamado Jack Reynolds se convirtió en la persona más vieja en ponerse un tatuaje a los 104 años de edad. Cuando cumplió 105, se convirtió en la persona más vieja en subirse a una montaña rusa y va por más récords. Ni siquiera las computadoras más avanzadas que existen pueden generar el número de operaciones que se necesitan para calcular cómo correr correctamente en dos piernas. Las garantías que son de por vida, en realidad, son para toda la vida del producto, no para toda la vida de la persona que las compra. En muchos casos el fabricante define esa vida como el tiempo estimado de uso razonable, según materiales y desgaste. Por eso algunas coberturas terminan cuando el modelo deja de fabricarse o ya no hay piezas disponibles. En Rusia hay una aldea llamada Paris, Chelyabinsk Oblast, donde construyeron en el 2005 una réplica de la Torre Eiffel, pero varias veces más pequeña. La estructura funciona además como torre de telecomunicaciones y se ha convertido en una curiosa atracción local. En China hay 97 millones de personas que se apellidan Li, más que la población total de muchos países. El apellido suele escribirse como Li o Liu, según la romanización, y es uno de los más antiguos y comunes del país, con millones de personas que lo comparten. Los canguros machos hacen flexiones de músculos para impresionar a las hembras. Antes de pelear o cortejar, se apoyan en la cola y tensan los brazos para verse más grandes y fuertes. Este comportamiento forma parte de su exhibición de dominancia y ayuda a evitar combates reales si el rival decide retirarse. Cada minuto que pasa, se envían aproximadamente 330 millones de correos electrónicos en todo el mundo. Eso significa que en un solo día se intercambian miles de millones de mensajes. Aunque una gran parte corresponde a publicidad o spam, el correo electrónico sigue siendo una de las herramientas de comunicación más utilizadas en empresas y servicios digitales. El deporte nacional de Turquía son las luchas en aceite, conocidas como Yali Guresh. Consisten en que los competidores se cubran el cuerpo con aceite de oliva antes de enfrentarse, lo que hace más difícil sujetar al oponente. Este deporte tradicional tiene siglos de historia y se celebra en festivales anuales como el de Kirkpinar. Los collares para perros con picos existen desde hace mucho tiempo. En la antigua Grecia, los usaban en los perros ovejeros para proteger su cuello de los ataques de los lobos salvajes en las noches. El motor del BMW M5 es tan silencioso que el auto reproduce sonidos falsos de motor por las bocinas para recordarle a los conductores que están andando.
En 1913, Hitler, Stalin, Trotsky y Freud vivieron en un área de menos de 2 kilómetros cuadrados en Viena, Austria. Eran vecinos. En Alemania, Austria y República Checa, hay una tradición que consiste en que a los niños, el primer día de clases, les regalan un cono gigante de cartón lleno de dulces y juguetes. Propongo que lo hagamos aquí también. Los sonidos de gruñidos del león que se usaron en la película El Rey León, en realidad no son leones. Fue el actor Frank Welker gritando y gruñendo en un bote de basura de metal. Existen latas de agua deshidratada marca Bernard. Son un producto real, pero fueron hechas de broma para que los dueños de las tiendas que se quisieran hacer los graciosos las pusieran en exhibición. Un episodio de la serie Los Simpson tarda 6 meses en ser terminado desde la idea, el guión, la grabación y hasta la animación y la postproducción. En 1997, una señora le dio al actor Charles Bronson todo su dinero en un testamento escrito a mano. Fueron aproximadamente $300,000. Nunca se conocieron, solamente era una fan. El juego Zelda, Breath of the Wild, fue hecho primero como un juego estilo 8-bit, como prototipo, para poder probar si funcionaban las nuevas características que serían añadidas. Una ficha de dominó puede tirar a otra pieza 1.5 veces más grande. Si nos basamos en eso, si empiezas por una ficha del tamaño de un átomo, después de tan solo 74 pasos, podrías tirar el edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa, con una ficha de 1.2 kilómetros de alto. No trates de entenderle. Muchas partes del Monte Everest tienen internet de alta velocidad para que la gente pueda subir sus selfies. En los campamentos base, se han instalado antenas y redes móviles que permiten enviar fotos, hacer videollamadas e incluso transmitir en vivo. La conectividad facilita la logística de expediciones y mejora la comunicación en caso de emergencia. Ben y Jerry aprendieron a hacer helado en un curso por correspondencia que les costó $5. Dividieron el costo entre cada quien. Ahora tienen una de las marcas de helado más grandes del mundo. En Grand Theft Auto 5, puedes encontrar un alien en un río congelado en la primera misión. Solamente tienes que ir hacia la derecha en lugar de dirigirte a las vías del tren cuando estés huyendo. El fondo del océano está a un promedio de 4 kilómetros de profundidad. La profundidad media global ronda los 3.700 metros, aunque en algunas zonas, como las fosas oceánicas, supera los 10.000 metros. Estas regiones extremas permanecen poco exploradas y albergan formas de vida adaptadas a presiones enormes y ausencia total de luz. Si te encuentras en una situación en la que estás en un auto que se está hundiendo, puedes usar las barras de metal que tiene la parte para descansar la cabeza en los asientos para así romper el vidrio y escapar. Coca-Cola todavía usa hojas de coca para hacer su concentrado y solamente hay una fábrica en Estados Unidos que tiene la licencia de la agencia antidrogas necesaria para remover la cocaína de las hojas. Corea del Norte usó partes del juego Call of Duty Modern Warfare 3 para hacer un video propaganda en contra de Estados Unidos. La parte que usaron fue un ataque a Nueva York, que es parte de la historia del juego. La ciudad de Los Ángeles usa 96 millones de pelotas de plástico para evitar la evaporación del agua. Solo las echan ahí, ahorrando la suficiente agua para 8.000 personas cada año. Existía una patente de 20 años de los minijuegos durante las pantallas de carga en los videojuegos. Apenas expiró hace poco. Por culpa de esta patente en las pantallas de carga, solamente hay texto o imágenes aburridas. En cada 4 kilómetros cuadrados de áreas verdes, hay en promedio 50.000 arañas. Estudios sobre biomasa y densidad estiman que puede haber cientos de millones por kilómetro cuadrado en ciertos ecosistemas, ya que muchas son diminutas y viven entre la vegetación. Aunque impresionan los números, cumplen un papel clave controlando poblaciones de insectos. El juego Atari Football fue creado en 1973, pero no salió a la venta hasta 1978, porque los programadores todavía no lograban que la pantalla siguiera a los jugadores. Estaban limitados a una sola zona. Cuando por fin lograron hacerlo, fue el primer juego en usar esta tecnología. Buscar una cosa en Google requiere más poder de procesamiento que el que se necesitó para llevar a Neil Armstrong y otros 11 astronautas en diferentes misiones hasta la Luna. Las computadoras del programa Apolo tenían una capacidad muy limitada comparada con los centros de datos modernos, que realizan millones de operaciones en fracciones de segundo para procesar cada consulta. El pintor barroco Johannes Gump solamente pintó un autorretrato, pero en ese autorretrato se autorretrató autorretratándose viéndose en un espejo. Autorretrataception. Los gatos duermen tanto que un gato de 9 años de edad ha estado dormido durante 3 años. En promedio pueden dormir entre 12 y 16 horas al día, y algunos incluso más.
Esto significa que pasan cerca de 2/3 de su vida descansando, alternando sueño ligero con periodos de sueño profundo. En Metal Gear Solid 3, hay un jefe que puede ser derrotado si no prendes el juego en una semana, algo que también se puede hacer adelantando la fecha de tu consola. La película Moana se llama Oceanía en Italia. El cambio de nombre lo hicieron porque en ese país ya era muy conocida Moana Pozzi, una actriz de cine para adultos. Para evitar asociaciones incómodas y confusiones en el mercado italiano, la distribuidora decidió optar por un título diferente. En el siglo XVIII, podías pagar tu boleto de admisión al zoológico de Londres, llevando a un gato o a un perro para alimentar a los leones. Qué bueno que ya cambiaron eso, y ahora solamente tienes que llevar 1 kilo de frijoles. Todos los servicios en Las Vegas, desde las oficinas de gobierno hasta el alumbrado público, utilizan exclusivamente energía renovable. Si sumas los 12 idiomas en los que está doblado Overwatch, en total se grabaron 84,000 líneas. Las frases en este juego son una parte muy importante, volviéndose rápidamente memorables. La leche con chocolate es más efectiva para recuperar energía que la mayoría de las bebidas energéticas que existen. Su combinación de carbohidratos y proteínas en proporción equilibrada ayuda a reponer glucógeno y reparar músculo después del ejercicio. Además, aporta electrolitos naturales como potasio y calcio, lo que la hace popular entre atletas tras entrenamientos intensos. Científicos están trabajando para crear leche de laboratorio con la que se van a poder crear productos como crema, queso y helado para veganos o para el que quiera comerlos. Si lo logran, se reducirá también la contaminación de gases de carbono. Destiny fue el primer juego de la compañía Bungie en salir para el PlayStation. Hasta antes de eso, Bungie solamente trabajaba con Microsoft. Portal 2, originalmente no iba a centrarse en portales durante una etapa temprana de desarrollo. Valve experimentó con otras mecánicas, pero cuando los testers señalaron que el concepto perdía su esencia, el estudio decidió volver a la idea principal. Al final, los portales siguieron siendo el corazón del juego y su mayor atractivo. Como tu cuerpo absorbe fotones de luz, técnicamente pesas más cuando está prendida la luz que cuando está apagada. La energía de esos fotones tiene una equivalencia en masa según la física, pero la diferencia es absolutamente diminuta, muchísimo menor que 1.000.000.000ésima de gramo, así que en la práctica es imposible notarlo. Durante la ceremonia de inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Ottawa, en 1959, a uno de los aviones del espectáculo se le ocurrió sobrepasar la velocidad del sonido y provocó un estallido sónico que rompió todos los vidrios del aeropuerto y causó daños estructurales. Se tuvo que posponer 1 año más la apertura. En el 2002, un hombre de Oxfordshire, Inglaterra, se cambió el nombre legalmente a Mr. PlayStation 2. Muy buen nombre, señor PlayStation 2. Barack Obama pagó para que aparecieran anuncios de su campaña dentro del videojuego Burnout Paradise. Durante la campaña presidencial de 2008, su equipo utilizó publicidad dinámica en vallas virtuales del juego para llegar a votantes jóvenes, aprovechando las nuevas estrategias digitales en medios interactivos. Hay 44 ciudades en Rusia que están cerradas. No se permite la entrada a ningún visitante extranjero. En total, viven más de 1,5 millones de personas en esas ciudades. En 1987, un águila calva llegó hasta Irlanda desde Estados Unidos porque se perdió o porque nada más quería pasear. Como estaba tan cansada, tuvieron que regresarla en avión. Cuando miras hacia la constelación de Sagitario, estás dirigiendo tu mirada hacia el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. En esa dirección se encuentra un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A estrella, alrededor del cual orbitan millones de estrellas ocultas tras densas nubes de polvo cósmico. Si tienes un auto Rolls-Royce, puedes mandar a tu chofer a las oficinas principales de la marca en Goodwood, Inglaterra, en donde será entrenado con un programa especial llamado Guante Blanco, para poder manejar uno de esos lujosos coches. Los Amish están entre las poblaciones de más rápido crecimiento. En promedio tienen 7 hijos por familia. Esta alta tasa de natalidad, junto con bajos niveles de abandono de la comunidad, ha hecho que su población se duplique aproximadamente cada 20 años, especialmente en estados como Pensilvania, Ohio e Indiana. La Luna también tiene temblores, y como tiene un núcleo menor al de la Tierra, el efecto hace que todo el satélite suene como si fuera un timbre. Los astronautas de las misiones Apolo colocaron sismómetros que registraron vibraciones prolongadas, algunas causadas por impactos de meteoritos y otras por la interacción gravitatoria con la Tierra, lo que hizo que las ondas sísmicas resonaran durante varios minutos. En el 2009, policías nigerianos arrestaron a una cabra porque, según ellos, era sospechosa de un asalto a mano armada.
El caso se volvió viral cuando algunos testigos afirmaron que un ladrón se había transformado en el animal para escapar. Existe una versión especial del PlayStation 1 llamada Net Yarose, que le permitía a la gente hacer sus propios juegos para la consola usando una computadora casera. Un hombre llamado Troy Howard tiene la única grabación que existe del Super Bowl número 1. Las cadenas de televisión no lo guardaron. Cuando pidió $1 millón por la grabación, solamente le ofrecieron 30,000 y después quitaron la oferta. Pero lo amenazaron con tomar medidas legales si se atrevía a vendérsela a alguien más. Los empleados de parques de diversiones de Disney apuntan con 2 dedos cuando quieren indicar una dirección. Lo hacen porque señalar con un dedo es una falta de respeto en algunas culturas. Además, porque Walt Disney también hacía eso porque siempre sostenía un cigarro en sus dedos. Las tarántulas pueden sobrevivir hasta por 2 años sin comida. Su metabolismo es muy lento y pueden reducir aún más su actividad cuando escasea el alimento. Además, almacenan energía en su abdomen, lo que les permite resistir largos periodos sin cazar, especialmente en ambientes secos o extremos. La voz de Franklin en GTA V, Sean Fonteno, en la vida real es el primo de Young Melee, que es la voz del personaje principal de Grand Theft Auto, San Andreas, C.J. Johnson. El rey Luis II de Baviera construyó muchos castillos poco prácticos por todo Baviera en Alemania. Esos castillos sirvieron de inspiración para hacer los castillos de cuentos de hadas en los parques de diversiones de Disney. Hay más personas en el mundo que han aprendido a hablar inglés que las que lo hablan como lengua natal. Se estima que los hablantes no nativos superan ampliamente a quienes lo tienen como primera lengua, ya que es el idioma dominante en negocios, ciencia, aviación e Internet. Por eso se considera la lengua franca global en la actualidad. El cuadro de Vincent van Gogh, La noche estrellada, es la vista que tenía desde el asilo de Saint-Paul de Mausolé. La pintó en 1889, mientras estaba internado, y aunque se inspiró en el paisaje real desde su ventana, añadió elementos imaginarios y un estilo expresivo que no correspondía exactamente a la vista literal. Activision y Bungie han declarado que hay un plan de 10 años para la franquicia del juego Destiny, que incluye 4 títulos completos con expansiones y contenido descargable. En total va a costar $500 millones. El nombre del país, Argentina, viene de la palabra en latín para decir plata, argentum. Los primeros europeos que llegaron pensaban que había plata en abundancia, y por eso le pusieron así. Si tiras soda dietética en una superficie, no quedará pegajosa porque no tiene azúcar ni jarabe de maíz, aunque sí contiene algunos ácidos como ácido cítrico, pero no dejará un desastre como las sodas normales. El 24 de octubre de 1975, el 90% de todas las mujeres en Islandia hicieron una huelga demandando igualdad de derechos. No trabajaron, no cuidaron a sus hijos y no hicieron tareas de ama de casa por un día. La bodega más grande que tiene la tienda online Amazon mide lo mismo que 17 campos de fútbol. Estos centros de cumplimiento pueden superar el 1.000.000 de metros cuadrados y funcionan con miles de robots que trasladan estanterías completas, acelerando la preparación y envío de millones de pedidos cada año. Las manecillas de los relojes corren de izquierda a derecha porque en el hemisferio norte las sombras de los relojes de sol giran hacia ese lado. Los primeros relojes mecánicos europeos tomaron como referencia ese movimiento aparente del sol. En el hemisferio sur, las sombras se desplazan en sentido contrario, pero el estándar ya estaba establecido. En China existen centros de rehabilitación para adictos a Internet. Algunos funcionan como internados estrictos donde los jóvenes entregan sus dispositivos y siguen rutinas con ejercicio, terapia psicológica y disciplina militar. Surgieron tras reconocer la adicción como trastorno clínico y han generado debate por sus métodos severos. En Japón, una estación del tren permaneció abierta solamente para llevar a una niña a la escuela. El tren solo se detenía ahí 2 veces al día para llevar a la niña y para regresarla. Es posible hacer levitar objetos solamente con ondas de sonido. Este fenómeno se llama levitación acústica y ocurre cuando ondas sonoras de alta frecuencia crean puntos de presión que sostienen pequeñas partículas en el aire. Se ha logrado suspender gotas de líquido e incluso insectos diminutos en experimentos de laboratorio. En el barrio de Palmitas, en Pachuca, Hidalgo, México, hay un mural de colores de 20.000 metros cuadrados. Prácticamente todas las casas del lugar forman parte del gigantesco mural. El videojuego Grand Theft Auto V recaudó $1.000 millones en las primeras 72 horas de haberse lanzado. Con eso superó a todos los demás videojuegos que han existido y hasta a las películas más taquilleras. En el 2014, la policía de París encontró en las catacumbas, que es un sistema de túneles subterráneos debajo de la ciudad, un cine instalado por profesionales con un bar
y con muchas cintas de películas clásicas y nuevas. Cuando la policía regresó al lugar 3 días después, había una nota que decía: no intenten encontrarnos. El oro es comestible, pero si ves oro no te lo comas, por favor. El oro puro es químicamente inerte y se usa en láminas muy delgadas llamadas pan de oro para decorar postres y bebidas. Aún así, no aporta nutrientes y debe estar certificado como apto para consumo, ya que no todo el oro es seguro. En China, hay una planta de energía solar que tiene forma de panda gigante. Fue diseñada así para promover el uso de energías renovables y atraer la atención del público. Desde el aire se distinguen claramente las manchas oscuras del panda, formadas por paneles solares distribuidos estratégicamente. La contaminación del aire en China incrementa la posibilidad de tormentas de nieve en California. Esto ocurre porque ciertas partículas contaminantes pueden viajar miles de kilómetros a través de la atmósfera y actuar como núcleos de condensación, favoreciendo la formación de nubes más densas. Los patrones de viento del Pacífico permiten que estos aerosoles influyan incluso en el clima de Norteamérica. Una vez un eclipse de sol detuvo una guerra. En el año 585, en lo que ahora es Turquía, los dos bandos dejaron de pelear cuando se apagó todo, porque lo tomaron como una señal divina. El primer juego de Halo iba a ser originalmente exclusivo para sistemas operativos de Apple, pero Microsoft compró Bungie, la compañía desarrolladora del juego, convirtiéndose en el título más famoso del primer Xbox y en la serie de juegos más importante de Microsoft. En Corea existen canales completos de TV por cable dedicados específicamente a contenido del videojuego StarCraft. Es muy famoso por allá. El Apolo 11 solamente tenía 20 segundos de combustible disponibles cuando aterrizó en la Luna. Durante el descenso, varias alarmas obligaron a buscar una zona más segura, lo que consumió más tiempo del previsto. Finalmente, Neil Armstrong logró posar el módulo con apenas unos segundos de margen antes de que se activara la interrupción automática. Sahara significa desierto en árabe, así que el desierto del Sahara es el desierto. Es un ejemplo de tautología geográfica, como cuando se dice río Mississippi, ya que Mississippi también significa río en una lengua indígena. Microsoft Excel 97 de Microsoft Office tenía escondido en su código una versión jugable de un simulador de vuelo. Era un llamado Easter egg, al que se podía acceder mediante una combinación específica de pasos dentro del programa. En él aparecía un entorno tridimensional, donde el usuario podía volar sobre un paisaje simple con nombres del equipo de desarrollo. Si juntas a todos los animales del planeta Tierra, incluyendo a los humanos, y los combinas en una sola bola de masa animal, el 15% serían hormigas. Existen alrededor de 10.000 trillones de hormigas. Estudios recientes estiman que su biomasa es comparable a la de toda la humanidad, lo que demuestra su enorme impacto ecológico en casi todos los ecosistemas terrestres. Michael Jackson quería hacer un musical de Harry Potter, pero la escritora J.K. Rowling no quiso ceder los derechos. Según se ha contado, el proyecto incluiría canciones originales y una puesta en escena espectacular. Rowling prefirió mantener la historia enfocada en el formato literario y cinematográfico oficial. En la India vive una familia que consiste en un hombre, sus 39 esposas y sus 94 hijos. El caso se hizo conocido por pertenecer a una comunidad religiosa que practicaba la poligamia y por vivir todos bajo el mismo techo. No tienen televisión en su casa. Hearthstone, Crossy Road, Cuphead y Assassin's Creed son solo unos cuantos de todos los juegos que han sido creados en el motor de juego Unity. Este motor es popular por su facilidad para desarrollar en múltiples plataformas, desde móviles hasta consolas, y por permitir tanto proyectos independientes como producciones de gran escala. El vuelo comercial más corto del mundo es de tan solo 2.8 kilómetros y dura nada más 47 segundos. El avión te lleva de una isla a otra isla en Escocia. En la Edad Media, los libros eran tan valiosos que los encadenaban a los libreros. Era una práctica muy común que duró hasta el siglo XVIII, cuando ya se hicieron más baratos. El abrelatas se inventó casi 50 años después que las latas. Antes de tener el utensilio, la gente las abría con clavos o con lo que encontraban por ahí. Las primeras latas eran gruesas y estaban pensadas para soldados, por lo que incluso incluían instrucciones para abrirlas con martillo y cincel si era necesario. Eminem estuvo cerca una vez de entrar en el top 20 de mejor puntuación de todo el mundo en el juego de maquinitas Donkey Kong. Es un gran aficionado a los arcades clásicos y llegó a registrar una puntuación lo bastante alta como para figurar entre las mejores, quedándose a pocos puestos del listado histórico. Originalmente, Bob Esponja se iba a llamar Sponge Boy, o sea, Niño Esponja, y la serie se llamaría Sponge Boy Ahoy.
Pero todo cambió cuando descubrieron que el nombre SpongeBob ya había sido registrado como un nombre de un trapeador. Un hombre hizo un restaurante y dijo que era el número 1 de Londres, inventando reseñas de 5 estrellas en sitios web. En realidad, solamente servía comida preparada en microondas. Sus clientes aseguraron que era la mejor comida que habían probado. Pixar demandó a Nintendo porque el videojuego Uniracers tenía como protagonista a un monociclo, justo lo mismo que un corto de la compañía de películas animadas. El videojuego fue cancelado. World of Warcraft ha generado más de $10.000 millones desde su lanzamiento en 2004, convirtiéndose en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, aunque ya no es el que más dinero ha generado en la historia. Cada vez que se enamora a alguien pierde en promedio 2 amigos. Algunos estudios sobre dinámicas sociales han observado que al iniciar una relación romántica, se reduce el tiempo dedicado al círculo cercano, lo que puede debilitar ciertos vínculos. Mantener el equilibrio entre pareja y amistades ayuda a conservar redes de apoyo saludables. Aparentemente, en la película Need for Speed, basada en el videojuego del mismo nombre, no se usaron efectos digitales de computadora. Durante el primer año del Xbox 360, la consola tenía una probabilidad del 23.7% de fallar con el aro rojo y volverse inservible. Miles de consolas fueron devueltas. En ese tiempo, el Wii tenía 9 veces menos probabilidad de descomponerse. Hay una aldea en la India llamada Piplantri, en donde celebran cuando nace una niña plantando 111 árboles. Creo que deberíamos adoptar esa tradición en todos los países. Sostener billetes en tus manos, como en un video musical de rapero, puede ayudar a reducir los niveles de estrés y de dolor. Cuando Checoslovaquia se separó, no solamente fue el país, el himno nacional también se separó. Contenía versos en eslovaco y versos en checo, cada quien se quedó con su parte. Una lata de Coca-Cola sin la resina protectora interior tendría corrosión y se filtraría en tan solo 3 días. El aluminio reacciona con líquidos ácidos, y las bebidas gaseosas contienen ácido fosfórico y dióxido de carbono disuelto. Por eso las latas llevan un recubrimiento interno que evita el contacto directo y previene la corrosión. La famosa niebla del juego Silent Hill para PlayStation 1 en realidad no fue para darle estilo al juego. La razón por la que la pusieron fue para que no se viera cómo el mundo se generaba muy lentamente delante del personaje. El efecto Chivas Regal es cuando al aumentar el precio de un producto, aumentan las ventas, aunque ese producto sea el mismo en cuanto a calidad. Esto sucede porque los consumidores están acostumbrados a que entre más caro sea un producto, es mejor, lo cual no siempre es correcto. El diplomático japonés Chiune Sugihara firmó visas para más de 6.000 judíos en Lituania en 1940. Se la pasó todo el día durante muchos días firmándolas. Incluso cuando estaba abandonando Lituania, continuó firmando y aventando visas por la ventana de un tren mientras se alejaba, como todo un rockstar de visas. El guitarrista de los Arctic Monkeys, Jamie Cook, trabajaba instalando baños incluso cuando la banda comenzó a tener mucho éxito. Una vez regresó de un concierto que se llenó completamente para terminar un trabajo en un baño. Antes de que los videojuegos fueran culpados por las acciones violentas de algunos niños, era el juego de mesa Dungeons and Dragons el que se llevaba la culpa en los años 80. Una ostra de tan solo 5 centímetros puede llegar a filtrar hasta 50 galones de agua en un día. Al alimentarse, bombea agua continuamente para capturar plancton y partículas microscópicas, lo que ayuda a mejorar la claridad del agua. Por eso las ostras desempeñan un papel ecológico clave en estuarios y zonas costeras. Las pesas de los gimnasios contienen más bacterias que los asientos del baño. Estudios que analizaron superficies de uso común encontraron que mancuernas y barras pueden acumular microorganismos debido al sudor y al contacto constante. Por eso se recomienda limpiarlas antes y después de usarlas para reducir el riesgo de infecciones en la piel. En las raciones de comida de los soldados de la Segunda Guerra Mundial se incluyeron los famosos dulces Tootsie Rolls. Lo hicieron porque esos dulces se mantienen igual sin importar los estragos del clima. El Xbox iba a ser llamado Direct Xbox por el uso de DirectX en la consola, pero tiempo después decidieron quitarle el Direct, haciéndole un gran favor a la marca. En 1979, un pedazo de la estación espacial de la NASA Skylab cayó en la pequeña ciudad de Esperance, en Australia. Cuando ocurrió esto, la ciudad procedió a cobrarle una multa de $400 a la NASA por tirar basura en la vía pública. Según estudios científicos, los perros muy probablemente sueñan con sus dueños cuando duermen. Investigaciones sobre el sueño canino muestran que atraviesan fases similares al sueño REM humano, asociadas con la actividad onírica.
Como gran parte de su vida gira en torno a las personas con quienes conviven, es lógico que sus sueños incluyan escenas cotidianas con ellos. Los bebés aguantan la respiración debajo del agua por instinto hasta los 6 meses de edad. Después de eso se les olvida. Este reflejo se conoce como reflejo de inmersión y hace que cierren automáticamente la glotis al sentir agua en la cara. Con el crecimiento del sistema nervioso, el reflejo disminuye y ya no ocurre de forma automática. En el 2003, un hacker alemán se robó el código del juego Half-Life 2 cuando estaba en desarrollo. Gabe Newell, de Valve, lo engañó ofreciéndole un puesto como inspector de seguridad cibernética o algo así. Le dieron boletos para viajar a Estados Unidos para arrestarlo cuando llegara, pero el gobierno de Alemania se enteró de todo eso y lo arrestaron antes, allá en Alemania. Los humanos podemos correr más distancia y durante más tiempo que cualquier otro animal en el planeta. Aunque muchos animales son más rápidos en distancias cortas, nuestra capacidad para sudar y regular la temperatura nos permite mantener un ritmo constante por horas. Esta resistencia fue clave para la caza por persistencia en tiempos prehistóricos. Bebop y Rocksteady fueron agregados a la serie de las tortugas ninja de los 80s porque la compañía de juguetes que hacía las tortugas quería tener más personajes para vender. Si dejas en un cuarto oscuro a un pez dorado por mucho tiempo, se puede volver blanco, y supongo que no es algo saludable para el pez. La falta de luz afecta la producción y distribución de pigmentos en su piel, lo que puede hacer que pierda color gradualmente. Aunque el cambio puede ser reversible, la iluminación adecuada es importante para su bienestar. Mortal Kombat 2 fue tan popular cuando salió en las maquinitas que tuvieron que sacar máquinas con un sistema de cerraduras para impedir que ladrones arrancaran la tarjeta madre y se la llevaran a su casa para jugar. En aquella época, las placas arcade eran muy codiciadas, y su éxito generó largas filas y ganancias récord en salones recreativos. Los prisioneros de guerra alemanes en Canadá fueron tratados tan bien que después de la guerra, muchos regresaron para convertirse en ciudadanos canadienses. En Londres y en Nueva York, hay edificios que solamente son las fachadas. Están hechos para cubrir los lugares de mantenimiento de los sistemas del metro. Una mujer en Australia se divorció de su esposo después de que le pidió que se deshiciera de su cocodrilo mascota. Ella cuidaba al cocodrilo desde 1996 y lo quería tanto que lo dejaba dormir junto a su hijo en la misma cama. Toda la animación del juego Cuphead está hecha a mano, dibujada con lápiz sobre papel, para lograr ese aspecto de caricatura retro. Sus creadores se inspiraron en los cortos animados de los años 30 y luego digitalizaron miles de dibujos individuales, pintándolos y animándolos cuadro por cuadro para conservar ese estilo clásico. Existe un bosque en donde hay más de 40.000 troncos que en realidad pertenecen al mismo árbol, conectados por un intrincado sistema de raíces de 80.000 años de edad. Los abejorros son el único tipo de abejas que pueden polinizar una papa. Esto se debe a que realizan una técnica llamada polinización por vibración, donde sujetan la flor y mueven sus músculos para liberar el polen. Aunque otros insectos pueden visitar la planta, los abejorros son los más eficientes para este cultivo. Las mantis religiosas solamente tienen un oído, y está localizado entre sus piernas. Este órgano auditivo se encuentra en la parte inferior del tórax y es especialmente sensible a los ultrasonidos. Les sirve para detectar a murciélagos en pleno vuelo y reaccionar a tiempo para intentar escapar de sus depredadores. Las versiones de Pokémon Oro y Plata, que salieron después de Roja, Azul y Amarilla, estaban planeadas para ser el último juego de Pokémon cuando empezaron a desarrollarse. De hecho, incluyeron la región completa de Kanto, además de Johto, como una especie de despedida ambiciosa. El éxito fue tan grande que la franquicia continuó expandiéndose durante décadas. El chef Gordon Ramsay una vez perdió un concurso de cortar cebollas. Le ganó un cocinero de una prisión. Después de ver eso, Gordon le ofreció un trabajo en uno de sus restaurantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, científicos soviéticos defendieron la bóveda de conservación de semillas más grande del mundo durante una invasión de 900 días. Muchos de los científicos se negaron a comer algunas de las frutas y cultivos que había en la reserva para no poner en riesgo el futuro de Rusia. Walt Disney Parks and Resorts está entre los mayores compradores de fuegos artificiales en Estados Unidos, debido a los espectáculos diarios en parques como Disneyland. El principal comprador de explosivos en el país es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, destinado a uso militar. En 1979, una compañía de criogenización que prometía conservar el cerebro de la gente por toda la eternidad para revivir en el futuro, cayó en bancarrota, y todo lo que tenían tuvo que ser descongelado. Los primeros bancos que existieron eran templos religiosos, en donde las personas guardaban semillas o metales preciosos que se usaban en esos tiempos como moneda.
Holanda se enteró que estaba en guerra con un archipiélago cerca de las costas de Inglaterra llamado las Islas Sorlingas. La guerra llevaba ya 335 años y ya estaba olvidada, así que se firmó un acuerdo de paz en 1986. Los perritos de las praderas tienen una forma de comunicación tan compleja que pueden hacer descripciones muy detalladas de los depredadores. Por ejemplo, pueden tener una forma de decir, hombre con pistola. Hasta 1948, el refresco 7-Up contenía citrato de litio, que se usaba como un estabilizador para tratar el trastorno bipolar. Hay un Starbucks adentro de la Agencia Central de Inteligencia en Virginia, Estados Unidos. La diferencia que tiene con todos los demás es que está prohibido que escriban los nombres de los clientes en los vasos por razones de seguridad. El restaurante Sobrino de Botín, que se encuentra en Madrid, es el restaurante más viejo del mundo. Existe desde 1725. Después de que el jugador de fútbol de Corea del Sur, An Jung-hwan, le metió gol a Italia y los dejó eliminados del Mundial del 2002, su contrato fue cancelado por el Perugia, el club italiano en donde jugaba. Afuera de la entrada del aeropuerto de Las Vegas, hay un basurero especial para que la gente que olvidó que traía drogas pueda tirarlas antes de viajar. Las sanguijuelas tienen 32 cerebros. En realidad, poseen 32 ganglios nerviosos distribuidos a lo largo de su cuerpo, y cada uno funciona como un pequeño centro de control que coordina movimientos y respuestas. Este sistema segmentado les permite moverse y reaccionar incluso si una parte de su cuerpo resulta dañada. El color de la taza o el vaso en donde consumes una bebida puede influenciar psicológicamente en el sabor o qué tan cargada está. Por ejemplo, si el color de la taza de café es café, puedes pensar que es más fuerte de lo que realmente es. Los primeros teléfonos móviles que salieron en 1983, los que parecen un ladrillo gigante, costaban $4,000. Un ejemplo es el Motorola Dynatac 8000X de Motorola, que ofrecía apenas 30 minutos de conversación y tardaba alrededor de 10 horas en cargarse. Aún así, se convirtió en un símbolo de estatus y tecnología futurista en su época. Edna Mode, la diseñadora de trajes de superhéroes en la película Los Increíbles, tiene la voz de Brad Bird, el director de la película. Bird solo hizo la voz de Edna como prueba en los ensayos con storyboards, pero se quedó porque no encontraron a alguien que hiciera la voz mejor que él. En Rusia hay alrededor de 9 millones más mujeres que hombres. Esta diferencia se debe en parte a una mayor esperanza de vida femenina y a factores históricos como guerras y condiciones de salud. La brecha es más notable en edades avanzadas, donde la población masculina disminuye con mayor rapidez. En Star Wars, Episodio 3, Revenge of the Sith, todos y cada uno de los clones fueron producidos usando efectos digitales. Aunque en entregas anteriores se utilizaron armaduras físicas, para esta película se optó casi por completo por personajes generados por computadora, lo que permitió mostrar ejércitos masivos con movimientos coordinados y escenas de batalla mucho más complejas. Existe en Perú un anuncio espectacular que crea agua potable directamente del aire. Fue instalado en Lima, una ciudad ubicada en el desierto, y utiliza tecnología que capta la humedad ambiental para condensarla y filtrarla. En condiciones adecuadas, puede producir hasta 96 litros de agua al día para comunidades cercanas. Cada año mueren más personas por picaduras de abejas que por ataques de serpientes. En muchos casos, la causa no es el veneno en sí, sino reacciones alérgicas graves como la anafilaxia. Aunque las serpientes provocan más hospitalizaciones a nivel mundial, las muertes por insectos pueden ser más frecuentes en ciertos países. George Washington, el del billete de $1, gastó $200 en helado durante el verano de 1790. Ese dinero equivale a más de $5,000 actuales. En esa época, el helado era un lujo reservado para la élite, ya que requería hielo almacenado y técnicas especiales para su preparación. La película Clue, de 1985, que está basada en el juego de mesa del mismo nombre, fue distribuida con 3 diferentes finales en diferentes cines. Cuando la gente hablaba sobre la película, se confundían mucho. Las perlas se pueden disolver fácilmente si son puestas en ácido acético, también conocido como vinagre. Esto ocurre porque están formadas principalmente por carbonato de calcio, que reacciona con los ácidos y se descompone liberando dióxido de carbono. Por eso sustancias ácidas pueden dañarlas y opacar su brillo natural. El ajo puede hacer más lento el envejecimiento debido a la gran cantidad de antioxidantes que tiene. Contiene compuestos como la alicina y otros derivados del azufre que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. Además, se ha estudiado por sus posibles beneficios cardiovasculares y su efecto positivo en el sistema inmunológico.
Judy Garland tuvo que estar a dieta mientras filmaba El Mago de Oz. Su dieta consistía en caldo de pollo, café y 80 cigarrillos al día. En ese momento, tenía 16 años. Al igual que los flamingos y los pingüinos, las palomas también producen leche, que es un fluido muy cremoso con el cual alimentan a sus crías en sus primeras semanas. Los romanos acostumbraban blanquear sus dientes con orina. De verdad funcionaba, pero no te recomiendo que lo hagas. La orina contiene amoníaco, un compuesto que puede actuar como agente limpiador. De hecho, en la antigua Roma se recolectaba y grababa con impuestos para usarla en lavanderías y otros procesos domésticos. En el 2013, Sony le mandó a Notch, el creador de Minecraft, un PS1 dorado como una invitación para el E3, la expo más importante de videojuegos. El queso más apestoso del mundo es el Pont l'Evêque, que se fabrica desde el siglo XIII. Si lo metes al refrigerador, lo puede dejar oliendo mal por mucho, mucho tiempo. Para prevenir trampas en los exámenes de admisión en Uzbekistán, el día del examen se cierran completamente las conexiones de Internet de todo el país por 5 horas. Los demás que no hacen el examen, ¿qué tienen la culpa? Enviar productos en barco es tan barato que los escoceses envían su bacalao hasta China para que lo fileteen y luego lo regresen. Cualquier cosa que se te haga difícil, seguramente hay miles de chinos dispuestos a hacerla. En China y otros países en desarrollo, las granjas de oro de videojuegos son algo muy recurrente. Personas trabajando 12 horas seguidas, generando monedas de videojuegos, o su equivalente para cambiarlo por dinero real, para otros jugadores que quieran ahorrarse el tiempo de juego. Se estima que hay más de 100.000 personas trabajando en eso en China, por lo menos. En Papúa Nueva Guinea, se hablan 832 idiomas. Es el país con más diversidad de lenguajes en el mundo. Esta enorme variedad se debe a su geografía montañosa y a comunidades aisladas que desarrollaron lenguas propias durante siglos, muchas con pocos miles de hablantes. El Hotel Bellagio en Las Vegas tiene más cuartos y puede alojar a más personas que toda la población de Bellagio, Italia, la ciudad. Para la grabación de la película Star Wars, Los Últimos Jedi, se construyeron en total 120 sets de gran tamaño y cientos de piezas de vestuario. La película usa muchos menos efectos digitales de lo que crees. Un abogado llamado Mark Thompson le envió una carta a Bill Gates diciéndole que Microsoft podría ser legalmente el responsable del incidente de Virginia Tech por culpa de Counter-Strike, un juego que no tiene nada que ver con Microsoft. En una mina de carbón en Alemania, se encontraron lanzas de madera de más de 400.000 años de antigüedad. Son los artefactos de madera más antiguos que se han descubierto. El Parlamento de Islandia, establecido en el año 930, es el parlamento más antiguo en activo en todo el mundo. Un policía de tránsito de California llamado Kevin Briggs ha detenido a más de 200 personas de aventarse desde el puente Golden Gate. Durante años patrulló esa zona y se hizo conocido por hablar con personas en crisis, persuadiéndolas con paciencia y empatía para que no saltaran. Link, el personaje principal de The Legend of Zelda, era zurdo en todos los juegos, hasta que en la versión de Wii tuvieron que hacerlo diestro para que se acomodara a la mayoría de la gente usando los controles de movimiento de la consola. Jan Mardenborough se convirtió en piloto profesional de carreras de autos, después de haberle ganado a más de 90.000 personas en el videojuego Gran Turismo. Cuando a los niños se les caen los dientes de leche en Uganda, en lugar de dejárselos al lado de los dientes para que les dé dinero, se los dejan a la rata de los dientes, que no creo que les dé tanto dinero, o tal vez sí. A un hombre llamado Walter Summerford le cayeron 3 veces rayos durante su vida. Tiempo después de que se murió, a su tumba también le cayó un rayo. Vaya suerte. 20 años antes de lanzar el visor de realidad virtual PlayStation VR, Sony lanzó el Glastron, una pantalla que se ponía en la cabeza y no tenía 3D y costaba $800. Los 3 personajes principales en Grand Theft Auto 5 representan a los 3 tipos de jugadores que existen para esta franquicia. Michael representa a los que ya acabaron el juego y ahora quieren seguir las reglas. Franklin es como el tradicional que quiere aprender y es muy ambicioso. Trevor representa a los locos que solamente les gusta crear el caos con la libertad que da este juego. En la versión japonesa de Final Fantasy, puedes encontrar una tumba que dice que pertenece a Link. Se trata de un guiño al protagonista de The Legend of Zelda, una pequeña broma interna entre desarrolladores de la época. Estos homenajes cruzados eran comunes en los años 80 como muestra de respeto entre estudios. La mayoría de los excusados en Hong Kong usan agua de mar. Esto lo hacen para ahorrar agua dulce, ya que es un recurso limitado en la región. Desde la década de 1960, implementaron un sistema separado de tuberías para descargar con agua salada,
reduciendo significativamente el consumo de agua potable. El ave vencejo común puede mantenerse volando sin tocar tierra hasta por 10 meses. Duermen, hacen sus necesidades y hasta se aparean mientras van volando. No preguntes cómo le hacen. La edad promedio de los videojugadores es 31 años, y la experiencia promedio de estos es de 14 años. Esto refleja cómo el público gamer ha crecido junto con la industria, ya que muchas personas comenzaron a jugar en su infancia y continuaron en la adultez. Hoy el mercado incluye tanto jóvenes como adultos mayores. Shigeru Miyamoto dijo que siempre tuvo la idea de que en Zelda, Link viajara en el tiempo y sirviera como un enlace entre el pasado y el futuro. Enlace es Link. Cuando J.R.R. Tolkien vendió los derechos para filmar la película del Señor de los Anillos, específicamente prohibió que Disney estuviera involucrada en ningún momento. Existe un jardín botánico en Inglaterra exclusivo de plantas venenosas. Cada planta tiene una placa con una explicación de todas las cosas malas que te hacen. Este lugar se hizo para atraer a más niños que consideraban aburrido ver plantas normales. La bolsa pequeña que está dentro de las bolsas más grandes en los jeans no es para guardar monedas. Se hizo especialmente para guardar relojes de bolsillo. Tal vez ya es hora de que los actualicen. StarCraft fue el primer videojuego jugado en el espacio. El astronauta Daniel T. Barry se llevó una copia durante la misión STS-96 en 1999 y lo jugó a bordo del transbordador. Incluso obtuvo un certificado simbólico del desarrollador como prueba de que el juego había salido oficialmente de la Tierra. Una vez Bill Gates, en una conferencia, abrió un frasco lleno de mosquitos con malaria. Justo cuando se iba a desatar el caos, dijo que esos mosquitos no tenían nada, que era una broma. El récord mundial de la piña más grande del mundo se estableció en el 2011, cuando Christine McCallum presentó su piña de 32 centímetros de largo, que pesaba más de 8 kilos. Los únicos videojuegos en el Museo Smithsonian son Pong, Pac-Man y Dragon's Lair. James Cameron hizo la película Titanic principalmente porque quería bajar a ver el naufragio en el fondo del mar con el dinero del estudio. En realidad no le importaba tanto hacer la película. Los perfumes fueron hechos para combatir la plaga. Se creía que el contagio de esa enfermedad ocurría mediante el aire que olía mal. Las burbujas mantienen por más tiempo caliente el agua de la tina cuando te bañas. Actúan como una especie de aislante. La capa de espuma atrapa aire y reduce la pérdida de calor por evaporación en la superficie. Al disminuir ese intercambio con el ambiente, el agua conserva su temperatura durante más tiempo. En el videojuego de 1990 de Sega Mega Drive, Golden Axe, todas las voces grabadas fueron hechas por prisioneros condenados a cadena perpetua o pena capital. En 1982, Universal Studios demandó a Nintendo porque, según ellos, Donkey Kong tenía similitudes con King Kong. Perdieron la demanda, y además la corte encontró un juego de King Kong que violaba el copyright de Nintendo. Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch, que son Iron Man y Doctor Strange, respectivamente en el universo cinematográfico de Marvel, tienen en común que los dos interpretaron a Sherlock Holmes en algún momento. Steve Wozniak, el cofundador de Apple, una vez puso una bomba falsa en un locker en su escuela. Lo detuvieron y pasó una noche en detención juvenil, y ahí le enseñó a otros detenidos cómo desconectar cables de los ventiladores y conectarlos a los barrotes de las celdas para que dieran toques a los policías. Todo un loquillo es Steve. Cuando Cristóbal Colón descubrió América, en todo el continente ya habitaban más de 90 millones de personas. Era un tercio de la población de todo el mundo. En Japón, algunos programas de televisión extranjeros como Bob el Constructor tuvieron que ser modificados debido a que los personajes tenían 4 dedos. Le añadieron un quinto dedo, porque tener 4 dedos implica que pertenecían a la mafia japonesa. Los prisioneros de la cárcel de Alcatraz, que está en una isla, tenían siempre agua caliente para bañarse. Esto lo hacían para que no se acostumbraran al agua fría y pudieran escapar nadando con facilidad. Hay una máquina en el metro de Moscú, en Rusia, que te cambia 30 sentadillas por un boleto para viajar. Fue instalada después de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. El buzón de correos más profundo del mundo está en Japón. En la bahía de Susami, está a 10 metros bajo el agua. Fue instalado como atracción turística y permite enviar postales impermeables que luego son recogidas por buzos y llevadas al sistema postal tradicional. El olor de las flores es cada vez menos. Esto se debe al alza en las temperaturas. El calor acelera la evaporación de los compuestos aromáticos y también altera la producción de aceites esenciales en las plantas. Además, la contaminación del aire puede descomponer las moléculas responsables del aroma, reduciendo la distancia a la que los polinizadores pueden percibirlas. En los años 70 y 80,
Lego produjo una línea de ladrillos de plástico hecha exclusivamente para profesionales, arquitectos e ingenieros, que se llamaba Modulex. La ciudad de Brightwater, en Nueva Zelanda, tenía 5 luces en 1911 que tomaban la energía de un generador hidroeléctrico que estaba controlado por gallinas. Sí, por gallinas. Cuando se hacía de noche, las gallinas entraban a su corral para dormir, y su peso activaba un circuito eléctrico que activaba las luces. Parecería que algunas ciudades todavía usan ese sistema. En las películas, se usan unas bolsas del súper diferentes a las tradicionales. Son unas que suenan menos, así no interfieren con la grabación del sonido. En el Museo del Pan en Ulm, Alemania, hay una colección de 18.000 objetos, pero ninguno de esos objetos es pan. Se trata del Museum der Brotkultur, dedicado a la historia cultural del pan. Exhibe pinturas, esculturas, utensilios y documentos históricos que muestran cómo este alimento ha influido en la sociedad a lo largo de miles de años. Los teléfonos celulares tienen 18 veces más bacterias que las manijas o botones para jalarle a los excusados. Esto se debe a que los tocamos constantemente y pocas veces los desinfectamos. El calor que generan y el contacto con manos y superficies favorecen la acumulación de microorganismos, por lo que se recomienda limpiarlos con regularidad. Si ves que llegan abejas a darte un cabezazo pero sin picarte, mejor huye, porque esa es la forma de las abejas africanas de advertir a las personas que un ataque es inminente si es que se acercan demasiado a la colmena. Cuando salimos con los ojos rojos en una fotografía, se debe a que la pupila es solamente un hoyo, y el flash hace que se refleje la sangre de la parte posterior de los ojos. La luz entra hasta la retina, que está llena de vasos sanguíneos, y rebota de vuelta hacia la cámara. Por eso el efecto es más común en ambientes oscuros, cuando la pupila está dilatada. Nadie sabía en realidad quién había creado este diseño que fue muy popular en vasos desechables por mucho tiempo, y recientemente se hizo meme de Internet, hasta que hicieron en Reddit una investigación. Fue creado por Gina X en 1989, todo como parte de un concurso de diseño. En Inglaterra, existían impuestos de ventanas porque la gente se negaba a decir cuánto ganaba, considerándolo como una invasión a la privacidad, así que el gobierno cobraba de acuerdo a cuántas ventanas tenían los hogares. Es por eso que ahora se pueden encontrar muchas casas con las ventanas tapadas completamente por ladrillos. La gente tira más de 1 millón de euros cada año a la fuente de Trevi en Roma, Italia. El dinero se usa para subsidiar un supermercado para los más necesitados. En la película Rocky de 1976 y en la película Rocky Balboa del 2006, las tortugas mascota de Rocky son interpretadas por las mismas tortugas en la vida real. En Texas, Estados Unidos, está el denominado rascacielos más pequeño del mundo. Cuando se iba a construir, el diseñador del edificio le dijo a los inversionistas que tendría un tamaño de 480. Todos pensaron que serían 480 pies, pero poco después descubrieron que se trataba de 480 pulgadas. Invirtieron $200.000 en un edificio de 3 pisos. En la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, existen más de 1.600 plantas y 300 hongos poco comunes, y ahí habitan especies en alto peligro de extinción. Los peces dorados no pueden cerrar sus ojos porque no tienen pestañas. En realidad, la mayoría de los peces carecen de párpados móviles, por lo que duermen con los ojos abiertos y descansan reduciendo su actividad. Sus ojos están adaptados al agua y siempre permanecen húmedos, así que no necesitan parpadear como los humanos. Según estudios científicos, los cerebros de personas que hablan 2 idiomas o más son mejores ignorando distracciones y en general son más eficientes. Un yate fiestero con 60 personas a bordo se volteó porque todos los pasajeros se fueron a un solo lado porque pasaron por una playa nudista. Sobrevivieron todos, afortunadamente. Los Picapiedra fueron durante 30 años la caricatura más exitosa hasta que llegó Los Simpson a ocupar ese puesto. Estrenada en 1960, fue la primera serie animada transmitida en horario estelar dirigida al público adulto. Su enorme popularidad abrió el camino para que décadas después, otras comedias animadas lograran el mismo impacto cultural. Existen personas que pueden inflar globos con las orejas. En realidad, lo que hacen es expulsar aire por el oído al contraer voluntariamente ciertos músculos del oído medio, conectados con la trompa de Eustaquio. No es común y requiere práctica, pero demuestra el control muscular poco habitual que algunas personas pueden desarrollar. Cuando le dieron a la modelo Cara Delevingne el papel de Enchantress, la villana de la película Suicide Squad, se preparó corriendo sin ropa en el bosque y aullando a la luna como un lobo. Cosas que al parecer no le sirvieron muy bien, que digamos. El metro de Londres, con sus 270 estaciones, va más por la superficie que por debajo de la tierra.
Aunque es famoso por sus túneles, gran parte de sus líneas recorren tramos elevados o a cielo abierto, especialmente en las zonas periféricas, ya que excavarlos era más costoso en el siglo XIX. El logo y todo el branding de Xbox son verdes porque Horace Luke, el diseñador, solamente tenía disponible un marcador verde porque todos los demás se los habían robado. Nadie quería ese color. Una tribu indígena en Guyana de 9.000 personas denunció la tala ilegal en sus tierras cuando lograron captar la actividad con un dron que ellos mismos construyeron viendo videos de tutoriales en YouTube. Tomar riesgos es contagioso. Estudios indican que es más probable que tomes un riesgo si ves a alguien hacerlo antes que tú, aunque no estés seguro de las consecuencias. En China tuvieron que apagar a 2 inteligencias artificiales porque empezaron a criticar al comunismo y a decir buenas cosas de Estados Unidos. Si usáramos lentes que voltearan todo al revés, nuestro cerebro eventualmente se daría cuenta de la anomalía y voltearía toda nuestra vista para seguir viendo normalmente. Los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas son el inglés, el francés, el árabe, el chino, el ruso y el español. Estos idiomas se utilizan para documentos oficiales y traducción simultánea en las reuniones. Fueron establecidos para representar distintas regiones del mundo y facilitar la comunicación diplomática internacional. Los gnomos de jardín hace mucho tiempo eran personas reales que los ingleses contrataban para vivir en sus jardines. Si necesitas escanear algo pero no tienes un escáner cerca, puedes usar tu teléfono. Existen apps que pueden producir documentos de calidad de escáner a partir de fotos como CamScanner. Solamente búscalas. Chris Evans rechazó ser el Capitán América varias veces porque le provocaba miedo y ansiedad aceptar un contrato de 10 películas y toda la fama que conlleva. Cuando finalmente aceptó, tuvo que ir a terapias. El control de velocidad que tienen los automóviles fue inventado por un ingeniero que estaba harto de que su abogado bajara y subiera la velocidad cuando platicaban. En el 2014, una mujer embarazada en la India nadó casi 1 kilómetro en un río para llegar al hospital a dar a luz. Sony vendió su Walkman a prueba de agua dentro de botellas de agua para demostrar que de verdad servía. Esta presentación estuvo muy poco tiempo en las tiendas porque la gente se tomaba el agua. La mayor parte del tráfico de Internet es generado por bots de Google y Bing, por ejemplo, o por malware recolectando información. Alert en Canadá, que es el lugar poblado que está más cerca del Polo Norte, está más cerca de Moscú que de la capital de Canadá, Ottawa. Existen más de 1.6 millones de cajeros automáticos en todo el mundo. Incluso, existe uno en la Antártida. Ese cajero fue instalado para dar servicio a investigadores y visitantes en una base científica, aunque no funciona todo el año. La mayoría de estos dispositivos se concentran en Asia y Norteamérica. Algunos presos en cárceles de Groenlandia poseen las llaves de su propia celda. Pueden salir a caminar durante el día para ir a trabajar y hasta les permiten ir a cazar animales con un rifle. Corea del Sur es el país en donde se hacen más cirugías plásticas per cápita en todo el mundo. Se estima que 1 de cada 4 mujeres en Seúl se ha hecho algún procedimiento cosmético o cirugía. Las cajas de pizza que tienen grasa son imposibles de reciclar. Las fibras de papel no pueden ser separadas del aceite durante ese proceso. Los romanos fueron los primeros en poner la imagen de una persona viva en una moneda. Fue Julio César que puso su retrato en una moneda después de ganar una guerra hace más de 2000 años. En febrero del 2009, un submarino francés y uno inglés, que llevaban misiles nucleares, chocaron entre ellos porque no pudieron detectarse en sus respectivos radares. Afortunadamente no explotó nada y no hubo heridos. Wilmer Valderrama compró la camioneta Vista Cruiser que sale en la serie That 70's Show por solamente $500 cuando terminaron de hacer el último capítulo. El famoso simulador de vida The Sims originalmente iba a ser un juego de arquitectura. La idea inicial de su creador, Will Wright, era que los personajes solo evaluaran si las casas estaban bien diseñadas. Con el tiempo, el proyecto evolucionó hasta centrarse en la vida cotidiana y las relaciones de los propios Sims. Hay un lugar en Costa Rica llamado Territorio de Zaguates, que es un refugio gigante para perros, en donde no los dañan y puedes ir a visitar cuando quieras. Hay un grupo de personas que están trabajando para crear árboles que brillan en la oscuridad. Esto lo quieren lograr combinando los genes de las medusas y hongos luminiscentes con las plantas. Su meta es crear árboles que reemplacen algún día el alumbrado público. El primer microprocesador no fue hecho por Intel. Lo hizo el gobierno de Estados Unidos en secreto, específicamente para controlar los primeros aviones F-14. PlayerUnknown's Battlegrounds, o PUBG de cariño, rompió el récord de más personas simultáneamente jugando. Fueron 1.342.857.
La canción Mr. Brightside de The Killers no ha salido de las listas de popularidad de Reino Unido desde que salió. Por alguna razón se ha mantenido en el top 50. Walt Disney en realidad odiaba a Goofy y creía que sus caricaturas eran estúpidas, pero el personaje se mantuvo porque le daba trabajo a muchas personas animarlo. El ejército de Estados Unidos ponía grabaciones de voces humanas distorsionadas en las noches como una forma de ataque psicológico durante la guerra de Vietnam. El corredor de automovilismo mexicano Pedro Rodríguez siempre viajaba con una bandera de México y una grabación del himno nacional, porque cuando ganó el Gran Premio de Sudáfrica en 1969, los organizadores no tenían el himno nacional. En lugar de eso, tocaron el jarabe tapatío. Los tres deportes olímpicos más caros de practicar son el tiro, vela y los eventos ecuestres. Un tirador olímpico puede llegar a gastar hasta $1,500,000 al año practicando para los Juegos. Ningún murciélago puede caminar, porque los huesos de sus piernas son tan delgados que se podrían quebrar. Cuando convencieron a EA de que hiciera un videojuego de fútbol, lo tomaron como broma al principio. No pensaron que vendería mucho a diferencia de Madden. Ahora FIFA es el título más importante de la compañía y vende mucho más que el juego de fútbol americano Madden. Rita, una de las esposas de Bob Marley, fue salvada por sus rastas cuando intentaron atentar contra su vida con un disparo. Aproximadamente entre el 40 y 50% de la información genética que hay en nuestros intestinos no corresponde a ninguna clasificación conocida. Animal, planta, hongo, virus o bacteria. Todavía no se ha descubierto qué es. Los biólogos la llaman la materia oscura biológica. Casi el 37% de todos los juegos que se compran en Steam nunca se juegan. Diversos análisis de bibliotecas públicas han mostrado que millones de títulos tienen 0 minutos registrados. Las ofertas masivas y los paquetes con decenas de juegos influyen en que muchos usuarios acumulen más títulos de los que realmente pueden jugar. En el 2012, la compañía de tiendas departamentales Walmart organizó un concurso en el que el rapero Pitbull se presentaría en la tienda Walmart que más likes tuviera en Facebook. Obviamente los trolls se organizaron, y la tienda que terminó ganando la presentación fue una ubicada en la remota isla de Kodiak, en Alaska, el Walmart más alejado que pudieron encontrar. Cada día se registran aproximadamente entre 150,000 y 200,000 nuevos dominios.com en el mundo. La N tridimensional del logo del Nintendo 64 está hecha exactamente con 64 vértices y tiene 64 caras. Si encogieras al sistema solar de tal manera en el que el Sol fuera tu cabeza y la órbita de Plutón estuviera en tus pies, Urano estaría justamente en donde te imaginas. La parte en donde se le doblan las piernas a los flamingos no son las rodillas, son tobillos. La rodilla está más arriba, oculta entre las plumas cerca del cuerpo. Lo que parece una rodilla hacia atrás es en realidad la articulación del tobillo, muy alargada y visible en estas aves zancudas. El 40% de las construcciones en Manhattan no podrían haber sido construidas actualmente. No cumplen con los mínimos requerimientos de construcción de la zona. La moneda principal de intercambios en las prisiones dejó de ser los cigarros. Ahora son los fideos instantáneos, o sea, la sopa Maruchan. La razón por la que los vampiros no se pueden ver a sí mismos en los espejos es que estos se hacían antes con una capa de plata adentro, lo que ya no se hace ahora. Así que es probable que los vampiros se puedan ver en el espejo actualmente. No confíes en nadie. El nombre completo de la muñeca Barbie es Barbara Millicent Roberts. Fue presentada en 1959 por la empresa Mattel y según su historia oficial, nació en Wisconsin. A lo largo de los años ha tenido múltiples profesiones, desde astronauta hasta presidenta. Las grabaciones originales de la misión del Apolo 11 fueron borradas y reusadas por error. Las personas que han visto al planeta Tierra desde el espacio experimentan un aumento de empatía con toda la raza humana y el deseo de paz mundial. La primera consola en incluir memoria interna fue la Sega Saturn en 1995. Tenía aproximadamente 1 megabyte de almacenamiento. La mitocondria en nuestras células que genera energía es una bacteria muy antigua que tiene relación con otros organismos unicelulares de hace más de 1 millón de años. Electronic Arts tuvo que retirar de las tiendas miles de copias del juego Tiger Woods 99 porque a alguien se le ocurrió poner un capítulo de South Park escondido como curiosidad. A veces las hormigas que malinterpretan los caminos de aroma que dejan otras hormigas se salen de las filas y comienzan a caminar en círculos. Y puede pasar que otras las sigan y formen un círculo perpetuo hasta que se desmayen. El juego de peleas Wu-Tang Shaolin Style venía con un control incluido que tenía forma de W.
Muchas personas consideran que este control es de los más feos que se han fabricado en toda la historia. Si deslizas tu dedo hacia la izquierda cuando aprietas borrar en el teclado de los dispositivos Android, podrás borrar palabras con mayor rapidez. En 1983, el 90% de los medios en Estados Unidos eran controlados por 50 compañías. Actualmente el 90% son controlados por tan solo 6 empresas. 3 de los 4 miembros de Metallica se tuvieron que divorciar de sus esposas durante la grabación del célebre Black Album por los problemas que causó que la producción fuera tan tardada y tan complicada. Australia tiene más de 10.000 playas a lo largo de sus extensas costas. Puedes visitar una cada día durante 27 años sin repetir. Su enorme litoral, que supera los 34.000 kilómetros, incluye desde playas tropicales hasta costas salvajes casi deshabitadas. El 55% de jugadores de PUBG juegan también Counter-Strike Global Offensive, o CSGO. Es básicamente la misma adicción. El Alaska Malamute se convirtió en el perro oficial de Alaska después de una campaña y un proceso legislativo que empezó porque un niño de 3 años preguntó por qué Alaska no tenía un perro oficial. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.